Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Es para mí una vez más una bendición, una alegría poder estar juntos eh, para compartir la palabra del Señor. Y llegamos esta vez ya al capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Como habíamos mencionado, es uno de los evangelios más cortos, más pequeños de los evangelios, ¿no? Y también es el evangelio que muestra las características más evangelísticas. Y recordando de que pues Marcos está escribiendo a los romanos, entonces seguramente al momento de leerla usted va a, a darse cuenta de que él tiene que explicar algunas cosas que son propias en los términos judíos para que los romanos lo puedan entender, ¿no? Y vamos a leer el capítulo 7 y del verso 1, ¿sí? Hasta el verso 5. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No. Eh, Primeramente vamos a describir aquí algunas cosas que de repente sería bueno prestar atención, tomar nota, ¿no? Prestar atención en el sentido de que, ¿qué es lo que nos quiere enseñar Marcos en el capítulo 7? Y hay algunas cosas que seguramente nos llamaron la atención y es bueno explicarlas. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, esta mañana, porque nos permites una vez más acercarnos a tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque en tu gracia y en tu misericordia tú nos animas, tú nos bendices, tú nos fortaleces. Te pedimos, por favor, Señor, tu bendición en este momento eh, y tu presencia y tu Santo Espíritu para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad. Háblanos, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este capítulo 7 definitivamente nos muestra algunas cosas que quiero explicarles de una manera un poco más coloquial para poder entrar un poco a la definición en sí de estos términos. Por ejemplo, usted seguramente ha escuchado hablar algunas veces, ¿no? De cómo las personas tratan de cambiar su estado de ánimo, su nivel de estrés, y tratan de repente, se preocupan por lo exterior y no se preocupan mucho de cambiar en la esencia misma de su persona, ¿no? Por ejemplo, si un ama de casa está luchando con la depresión, ¿cuál sería la solución que le sugiere una amiga con buenas intenciones? ¿No? Por ejemplo, si una ama de casa lucha con la depresión, ¿qué es lo que una amiga le puede sugerir? Le dice, mira, sería bueno que te vayas de compras o cómprate un buen vestido, ¿no? Un nuevo vestido. O te presento a mi estilista, ¿no? O córtate el cabello o hazte un tinte. Hazte la manicura, hazte las uñitas, ¿no? Ok, les pongo otro ejemplo. Si un esposo está involucrado en una relación extramatrimonial y que le produce culpa, al igual que también le produce una sensación de aventura, ¿cuál es la solución? ¿No? Entonces, por ahí algunas personas con buenas intenciones le dicen, no, mira que tienes que cambiar de trabajo.
No, mira que tienes que buscar compañeros, no salgas a solas, ¿no? No, mira, pues que bueno, son cosas que pasan, ya se te va a pasar, ¿no? Ok, nuevamente, ¿no? Tanto en el primer caso como en el segundo caso, los consejos o la solución que están tratando de dar a las personas que están pasando por estas circunstancias son soluciones superficiales. No están tratando el fondo del problema, ¿no? Eh, a estas personas le dicen, por ejemplo, mira, tienes que salir con personas que no te hagan sentir culpable, ¿no? Les pongo otro caso, otro ejemplo. Un joven profesional está plagado de soledad. Su obsesión con el éxito lo ha dejado sin amigos. Su jefe tiene una gran idea, cambiar de estilo. Entonces le dice a su jefe, hazte un nuevo corte de pelo, ¿no? O píntate el cabello. O mira, creo que podrías comprarte un nuevo terno. No, es que no está en cambiar de estilo, ¿no? Él prácticamente está solo, su obsesión con los estudios y por el trabajo lo ha quitado tanto tiempo, lo ha dejado sin amigos y el jefe no está pensando en realmente este joven que está trabajando para él está pensando en que él siga produciendo más. Y entonces no le propone cambios que realmente le puedan ayudar a dejar de estar en soledad, sino más bien le propone cambios superficiales, ¿no? Entonces, caso tras caso, podemos nosotros ir viendo algunas cosas muy extremas y de repente escuchando soluciones que finalmente, cuando las evaluamos, definitivamente están ignorando lo interior, están ignorando lo que tiene que pasar realmente. Es que la gente no necesita cambiar de afuera para adentro, la gente necesita cambiar de adentro para afuera. Es en ese sentido, entonces, que al leer el Evangelio de Lucas, encontramos esto, ¿no? Dice que se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Ahora les explico quiénes eran ellos. Pero dice el verso 2, los cuales viendo a algunos de sus discípulos, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Lo que ellos estaban viendo era la parte externa, era lo exterior, estaban viendo el ropaje y no estaban viendo el corazón. Y realmente este tipo de juicio, este tipo de solución, como en los casos que les había presentado, no conducen y no solucionan el verdadero problema. Y el problema que tenían los fariseos, y a propósito de los fariseos, eran personajes que pertenecían a una secta religiosa, ¿no? Y estos fariseos no solamente que estudiaban la ley, sino que también estudiaban las tradiciones y las costumbres de los ancianos. En la ley no estaba determinado y no estaba escrito de que tenían que comer con las manos limpias. Ellos lo dedujeron porque cuando en el libro de Éxodo Dios le dice a Moisés de que el sacerdote tenía que entrar al lugar santo lavándose las manos y los pies, por eso habían puesto un lavacro allí. Entonces ellos cogen esa parte o esa porción, ¿no? Para indicar, ok, todos tenemos que lavarnos la mano. Pero un momento, no es ese el contexto. Ellos añadieron ahí a esa tradición. Y hay cosas interesantes que estaba viendo con respecto a los fariseos. Los fariseos consideraban que las enseñanzas de los ancianos eran tan importantes, incluso aún más importantes, si es que la enseñanza de los ancianos era contradictoria de la Biblia, entonces ellos preferían obedecer lo que decía el anciano. Pero esto era ya completamente equivocado. Una interpretación completamente equivocada, una forma de vivir completamente equivocado. Con razón Jesús en otros pasajes va a decir que ustedes son hipócritas. Y este término es fuerte. Ok, estos eran los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas
ya eran más bien personas que se habían especializado, eran eruditos, eran gente que había estudiado las escrituras y por lo tanto entonces sabían mucho de las escrituras. Estos eran los que, obviamente su nombre mismo dice, los que transcribían la ley en otros rollos más. Era gente muy especializada, dedicada, muy estudiosa. A diferencia de los escribas, de los fariseos, ¿no? Los fariseos eran gente más fanática, pero los escribas no eran fanáticos, eran estudiosos de la Biblia. Pero obviamente muchos de estos escribas pertenecían a la secta de los fariseos. Sí, y es allí que tenían una muy buena relación. Tenían muy buena relación, muy buena comunicación. Ahora, en el pasaje, Jesús está en Genezaret. Genezaret está al norte, a la orilla del lago de Galilea. Pero ellos, tanto los escribas y los fariseos, habían ido desde Jerusalén. Ahora, ¿habían ido para qué? Habían ido para observar, para escuchar qué enseñaba Jesús. Y definitivamente es bueno o tal vez es importante saber que ellos estaban celosos de que no se introduzca una falsa enseñanza al pueblo. Por ese lado es una muy buena evaluación. O sea que cuando nosotros queremos evaluar a alguien, siempre casi estamos llamados a evaluar de acuerdo a nuestra percepción. Pero si queremos evaluar de acuerdo a la palabra de Dios, va a decir todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, en esto tienen que pensar. Entonces, que vamos a pensar bien un poco de los fariseos y los escribas, que estaban de repente tratando de cuidar que ningún tipo de doctrina o herejía o enseñanza extra escritural venga al pueblo. Y entonces ellos fueron para escuchar las enseñanzas de Jesús. Era una delegación que había ido y obviamente ya tenían ellos ya un juicio predeterminado con respecto a Jesús. No tenían buenas intenciones, en otras palabras. No estaban escuchando con la mente, en todo caso, neutral. Ellos ya tenían la intención de acusar o de encontrar alguna falta en Jesús. Y es por eso que lo que hacen es observar las faltas a las tradiciones y no a la Escritura, no a la ley. Y entonces, por eso al observar la falta de las tradiciones, rápidamente están anotando las cosas malas que están observando. Y casi los fariseos son así. Y hoy día usamos ese término, ¿no? Para poder quizás calificar a las personas que están muy pegadas a la ley y realmente tan pegadas a la ley que se alejan de las escrituras. Y hay muchos de ellos en las iglesias y también muchos de ellos en la comunidad y muchos de ellos en la sociedad. En este contexto en que estamos viviendo, se ha levantado también dentro de la iglesia ese tipo de actitud entre los creyentes. Cosa que quizás parte de lo que nosotros tenemos que evaluar y parte de lo que nosotros tenemos que ir ajustando en nuestras enseñanzas es eso, enseñar que más bien el creyente mire con misericordia en vez de mirar con la ley, con el juicio, que antes de que puedan ocurrir las cosas nos anticipamos. Nos ha pasado. Nos ha pasado porque quizás hasta sin misericordia hemos ido juzgando a las personas. Y sin misericordia también, hasta en cierto sentido, nos han juzgado a nosotros por las actitudes que hemos tenido con respecto a los demás. Es posible que muchos de ustedes estén entendiendo lo que estoy diciendo. Hemos tenido muchas acusaciones. Es posible que estemos con mucha razón. Hemos tenido seguramente la justificación, la razón, los argumentos suficientes como para poder juzgar, criticar y poner en tela de juicio a las personas. Sobre todo a los que están en lugares visibles, en lugares públicos y pretendiendo o queriendo quizás tener un grado o un reconocimiento delante de nuestra nación. Y hemos sido muy duros, muy críticos,
podríamos decir, una actitud muy farisea. Y sin usar de misericordia, hasta hemos condenado. Hasta hemos inclusive hablado mal, difamado y hecho y hablado muchas cosas malas. Obviamente, lo que estamos mencionando, posiblemente hay algunos que tengan que observarlas. Y está bien, pero simplemente yo estoy refiriendo a lo que dice Marcos en el capítulo 7. Y estoy tratando de describir cómo es un fariseo. El fariseo es así. Se apega tanto a la ley que sin mucha misericordia empieza a juzgar y condenar a los que actúan en contra, no solamente de la ley, sino en contra o no siguiendo las tradiciones propias de la religión, tradiciones de los ancianos. Porque dice, viendo comer a sus discípulos con manos inmundas, los condenaban. Esta era la actitud de los fariseos. Y obviamente los escribas que pertenecían a la secta de los fariseos actuaban también de esta manera. En el versículo 3 va a decir, porque los fariseos y todos los judíos, claro, ya los judíos tanto tiempo habían escuchado a estos maestros, estos doctores de la ley, ¿no? Dice, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Posiblemente que este tiempo es importante, esta práctica. Y obviamente que es muy, muy importante, dado el contexto en que estamos viviendo. Nosotros entendemos de que pues tenemos que lavarnos las manos bien. Y hay formas y de repente estrategias que han usado las personas para poder enseñarnos a lavar las manos. Nos han enseñado, hemos aprendido a lavarnos las manos. Obviamente estamos viendo un contexto en donde se requiere ese tipo de práctica. Incluso a los niños les han enseñado a lavarse las manos cantando los pollitos. O sea que tienen que lavarse la mano mientras cantan los pollitos, dicen, y cuando terminan los pollitos, dicen, entonces ya ellos han lavado sus manos completamente. Los médicos, antes de una cirugía, tienen que lavarse las manos por lo menos 20 a 25 minutos. Y se lavan las uñas, ¿no? Los dedos, las yemas. Si es posible, se escobillan bien, ¿no? Y se lavan hasta el antebrazo, ¿no? Bien lavados, bien lavados. Obviamente por las razones que les acabo de decir. Antes de hacer una intervención quirúrgica. Y ahora nosotros nos han dicho que tenemos que lavarnos no menos de 2 minutos, no menos de 3 minutos. ¿No es cierto? Entonces tenemos que sobar las palmas de las manos, ¿no es cierto? Tenemos que lavar los dedos, ¿no? Y tenemos que lavar el dorso de la mano, ¿cierto? Las muñecas, ¿no? Y luego enjuagarnos. Ahora, esto es porque estamos viendo en este contexto. Y obviamente para protegernos, para proteger nuestra salud y también porque pues amerita de esta manera el cuidado de la salud y de la vida. Nosotros entendemos esto ahora, pero en aquellos tiempos, ellos consideraban una práctica, digamos, una falta muy grave, el no lavarse las manos para comer. Hay algunos, inclusive estaba leyendo, ¿no? Hay algunos fariseos que consideraban una falta tan grave comparado a como tener relaciones sexuales con una prostituta, el hecho de no lavarse las manos antes de comer. O sea, tan rígida o tan, digamos, tanto era la tradición que condenaban a aquellas personas que no se lavaban las manos, ¿no? Y entonces tenía que lavarse las manos para todo. Dice que si volvían del mercado y si no se lavan, no comen, ¿no? Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, ¿no? Como el lavamiento de los vasos de beber, de las jarras, de los utensilios de metal, de los lechos, de las camas, ¿no? Y entonces le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahora, empecé contándoles algunos casos de cómo podrían
escuchar el consejo a algunas personas para poder salir de sus problemas o de sus crisis que están enfrentando. Y los consejos que les dan son realmente ridículas, porque no están atacando el fondo de la persona, no están atendiendo a la persona, sino más bien están atacando la forma, están viendo de qué manera pueden aparentar estar bien. Esto me hace recordar una historia que leí, que posiblemente le haya pasado a usted también, ¿no? Había un hombre, una familia que estaba saliendo de viaje por unos días, un fin de semana, se iban fuera de la ciudad, ¿no? Se iban al campo. Y entonces el padre de familia de pronto se olvidó de que pues necesitaba desconectar, ¿no? El televisor, o necesitaba desconectar la licuadora, pero resulta que subió corriendo a su departamento y jaló el cable y se fue. Y sin darse cuenta, había jalado el cable equivocado. Imaginen qué desconectó. Desconectó la refrigeradora. De tal manera que cuando volvieron, ¿no? Obviamente se demoraron más de lo previsto. Volvieron al cuarto día. Todo lo que estaba dentro de la refrigeradora se malogró. Y entonces era un lugar o era una zona muy pestilente. Entonces todos los ojos hacia él y le dijeron, tú fallaste y tú lo limpias. Miren lo que hizo este hombre. Les cuento en forma de parábola. Él dijo, ok, voy a hacer algo para que la refri no se sienta mal. Voy a traer otros electrodomésticos. Y entonces vino y trajo electrodomésticos, trajo cocinas, trajo licuadoras y de pronto empezó a contar una historia de que las licuadoras se llevaban bien. Y dijo, y abrió la refri otra vez y la refri seguía mal. Seguía oliendo mal y las cosas estaban allí todavía y malogradas. Entonces dijo, ya voy a ver otra solución a este problema que tengo. Voy a ponerles stickers. Voy a poner stickers de todas las cosas muy bonitas. De tal manera que puso stickers en la refrigeradora, ¿no? Se veía tan decorado, tan bonito, ¿no? Pero abrió la refrigeradora y seguía oliendo mal. Entonces dijo, no, voy a lavar pulcramente, voy a lavar externamente todo. Y limpió y lavó y la refrigeradora estaba reluciente. Incluso la mandó a pintar, ¿no? Estaba reluciente. Pero abrió la refrigeradora y seguía oliendo mal. Hay mucha gente que ve así y trata de solucionar de esa manera los problemas en los demás. No, las personas no necesitan un viaje. Las personas no necesitan cambiar de amigos. Las personas no necesitan cortarse el cabello, ni siquiera tampoco necesitan mandarse a hacer un permanente. Las personas necesitan cambiar el corazón. Y muchas veces los fariseos hacen eso. Tratan de cuidar las apariencias, pero no cuidan el corazón. Que Dios nos permita, que Dios nos ayude a deponer nuestra actitud fariseica que hemos tenido y que tenemos, porque realmente lo que decimos de los demás revela nuestra actitud. A veces tratamos de disfrazar nuestra justicia, nuestra evaluación. Estamos evaluando nuestra propia percepción. Pues no la evalúes de acuerdo a tu propia percepción. Evalúelo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios te dice que debes tener misericordia y que debes amar incluso a tus enemigos, pues entonces tienes que amar incluso a tus enemigos y tener misericordia. Y no te desveles y no te desvivas calificando tan mal a los demás, calificando tan mal, ofendiendo, agrediendo, insultando, denigrando a las personas. Porque si Dios ya perdonó a aquellas personas, ¿quiénes somos nosotros para recordarles su pecado y su pasado? Que Dios te bendiga. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Ayúdanos, por favor, a que como creyentes y también, Señor, como estudiosos de tu palabra,
podamos vivir una vida sin hipocresía. Que no nos preocupemos solamente por lo exterior, sino que empecemos a ver el corazón. Y más aún si tú has obrado, y más aún si tú has hecho tu obra maravillosa, has puesto en pruebas, en dificultades a las personas, a la gente, para que corrijan su corazón. Señor, ya tú has juzgado, ya tú has corregido, ya tú has castigado lo malo de los demás. No permita, Señor, que de hoy en adelante juzguemos sin misericordia a los demás. Al contrario, que podamos, Señor, tener la actitud de Jesús, de perdonar a todos y extender misericordia a los demás. Gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a serte fiel. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En este momento quiero invitarle a que pueda participar con nosotros en este tiempo de oración. Está apareciendo un enlace de Zoom aquí en nuestras redes sociales, tanto en el Facebook como en el YouTube. Lo esperamos entonces. Dios te bendiga.